¿Qué pasó con los hijos de los asesinos seriales? ¿Y cuáles eran gay que no tuvieron hijos? Yo no sé ustedes, pero a mí me surgieron muchas dudas esta semana que estaba haciendo un video. Pensaba en las casas de los asesinos, los hijos, las tumbas. ¿Qué pasó con todas esas cosas? Después de que estos asesinaron, ¿qué pasó con ellos? Así que esta semana les traigo la continuación del video anterior, pero este video es sobre, ¿eran casados? ¿Tenían hijos? ¿Tenían novio? Y lo menciono porque la mayoría de los asesinos en serie tienen acercamientos con hombres o definitivamente se declaran gays. Como advertencia, estos datos fueron sacados de internet, así que no sabemos qué tanto sea verídico en estos datos, pero traté de ser lo más meticulosa posible al buscar. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. Ted Bundy y su hija Rose Bundy. Apodada Rosa, nació el 24 de octubre de 1982, solo un par de años después de que Ted fuera sentenciado a muerte. Ted también fue una figura paterna para su hija de su exnovia Elizabeth Cooper, y Ted habían salido durante 7 años. A Ted lo sentenciaron el 24 de enero de 1989. Caroline siempre llevaba a Rose y Jamie con ella en sus visitas a la prisión. Jamie era hijo de Caroline Bone. Y bueno, incluso se tomaron algunas fotos familiares en la cárcel, y a pesar de la lealtad de Ross hacia Ted, su continua negación de sus crímenes y su matrimonio peligroso fue poco convencional y engañoso, ya que llegó a su fin 3 años antes de su ejecución. Y en 1989, Caroline se divorció de Ted y se mudó a Florida para siempre, con Ross y Jamie. Según los informes, nunca volvió a ver a Ted. Y en Florida, Caroline vivió una vida de bajo perfil, por tanto que el paradero actual de Ross sigue siendo un misterio. Algunos creen que ella mantiene un perfil bajo a propósito debido al historial criminal de su padre. ¿Y quién no? Algunas teorías sugieren que Caroline se volvió a casar y cambió su nombre y vive en Oklahoma, como Abigail Griffin, aunque no se ha confirmado nada. Gary Ridgway y su hijo Matthew Ridgway. Gary estuvo casado en 3 ocasiones y Matthew es su hijo de su segundo matrimonio con Marcia Long, una pareja que se casó en 1973 y se divorció en 1981. Matthew nació en 1975. Debido al divorcio, Gary no fue muy presente en la vida de su hijo. Podía verlo cada fin de semana, pero no estaba muy presente con él. Después, Matthew se hizo infante de marina y a sus escasos 26 años se enteró del lado oscuro de su padre. Como dato, es que Gary también había servido a la marina durante la guerra de Vietnam, y los dos se volvieron más cercanos y más unidos una vez que Matthew se inscribió también a la marina. Cuando el detective Scott le preguntó a Matthew si su padre asistió alguna vez a la escuela por él o a graduaciones, Matthew contestó: "No creo recordar que él no estuviera ahí". En una confesión, Gary dijo que en una ocasión se había llevado a su hijo para un asesinato, y
para ser exactos, en julio de 1982 había recogido a una prostituta y la había llevado al bosque. Regresó después de asesinarla a la camioneta y le dijo a su hijo que ella había decidido caminar a casa. En otra ocasión, Matthew estaba durmiendo en el auto cuando Gary fue y tuvo relaciones sexuales con el cadáver. Gary en algunas ocasiones subía a sus víctimas al automóvil mostrándoles fotos de su hijo y en ocasiones pues les decía y les aseguraba que él era un hombre de familia. Era como ellas confiaban en él. Matthew también declaró que él no tenía ni idea de los crímenes que había hecho su padre y que siempre pensó que Gary era un padre normal. El hombre, que finalmente fue confesado de más de 70 asesinatos, Gary, según él, no tenía rasgos de personalidad ni algo sospechoso, como cambios de humor o que fuera malo con las mujeres. Matthew afirmó que su padre le dio una infancia normal y feliz, algo por lo que siempre estaría agradecido. En el 2003, cuando Matthew dio su última entrevista, estaba destinado en un campo que estaba en San Diego y también estaba casado. Parece que todavía vive allí. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy tuvo una niña y un niño, pero también tenía gustos por los hombres, a los cuales violaba. Era un gay reprimido. Los más destacables, o lo más destacable de John Wayne Gacy es lo normal que parecía su vida familiar. Al menos durante un tiempo parecía que John Wayne Gacy era una persona normal. Sus dos hijos, que eran Christine y Michael, se escaparon del mundo de su padre poco después del nacimiento de Christine. Cuando Christine tenía solo 1 año, su padre fue a prisión por sodomía y después de que 2 adolescentes lo acusaran de agresión sexual. Poco después fue su sentencia y la madre de Christine y Michael, Maureen, solicitó el divorcio. Después de la condena de John Wayne Gacy por matar a 33 personas en 1978, la mayor parte de su familia se fue alejando del centro de atención. No se sabe mucho sobre Christine o Michael después de que su padre y su madre se divorciaron. En una entrevista, la hermana de Gacy, Karen, comentó que la mayoría de la familia no estaba interesada en ser el centro de atención. Y es bastante comprensible, pues a nadie le gustaría ser el centro de atención de un integrante que haya hecho algo tan malo como todos estos asesinatos. Y se entiende, claro, que no quieran los familiares ni siquiera que lo relacionen con él. El nombre de Gacy ha sido enterrado, dijo Karen, y nunca ella dio su apellido de soltera, pues hubo un par de veces en las que ni siquiera le dijo a nadie que tenía un hermano, porque no quería que se supiera esa parte de su vida. Pobre chica, la verdad. Algo que también me pareció difícil para la hermana de Gacy fue que Karen intentó conectarse o contactarse con los hijos de su hermano, sus sobrinos, pero cada vez que intentaba contactarse con ellos había sido rechazada. Y que la verdad que triste que por cosas como esas, ella como tía haya llevado ese castigo de no poder ver a sus sobrinos. Una noticia la cual no sabía y de igual manera me impactó mucho es que el sobrino de Gacy hizo crímenes que lo llevaron a la cárcel, entre ellos algo muy parecido a lo de su tío. Hizo crímenes
que no cabe duda que los genes se encuentran y que las historias repetidas suelen pasar en el sistema familiar, que se repite y repite los patrones de conducta. Esto es si no se sanan esos problemas familiares. Casper manifestó que en su relación familiar jugó un papel muy importante en la condena, gracias a que Gacy pues ya tenía ahí su cadena perpetua, pues también cuando atraparon a Casper pues jugó mucho ese patrón o que lo ayudaran. También dijo Casper que no se puede elegir a la familia en la que se ha nacido. Dijo también que ni sus hijos sabían de lazos familiares o ni siquiera sabían de la existencia de Gacy hasta el día de su juicio. He tratado de protegerlos de eso, dijo. Casper, de 49 años, residente en Marego, fue arrestado porque agredió a una niña en varias ocasiones en su casa, entre junio y octubre del 2011. Los fiscales indicaron que la niña había sido presionada para retractarse de las afirmaciones y que un médico la examinó también. Declaró que la niña presentaba heridas compatibles con el abuso sexual. Sin duda, pobre familia de John Wayne Gacy. Richard Ramírez se casó con Doreen Lyons. Se casó mientras estuvo en la cárcel, pero no tuvieron hijos, y aunque después su esposa se divorció de él, tras enterarse que él violó a una niña, nunca tuvieron niños ni tampoco siguieron juntos. Andrew Chikatilo tuvo 2 hijos, Lyudmila Chikatilo y Yuri Chikatilo, pero no hay más información más que la foto que están viendo en la imagen. Es la única que encontré. Angelina Tejera Bosada. Como todos sabemos, justamente fue sentenciada por asesinar a sus 2 hijos. Investigué en internet, pero no hay fotos de ellos antes del suceso, y tampoco se sabe qué pasó con Evangelina. Nanny 2. Nanny 2 también fue sentenciada por asesinar a sus familiares, entre ellos hijos, esposo, y la verdad no tenía reparos Nanny 2 por asesinar a ningún integrante de su familia. Tampoco traté de investigar a ver si había fotos de sus familiares, pero solamente existen en internet fotos de ella. Así que no sabemos cómo eran sus familiares antes del suceso. Armin Meiwes. Este asesino era gay y fue sentenciado justo por convencer a su pareja de ese momento, el cual conoció en un sitio de internet, para comérselo. Pero no se sabe que haya tenido hijos. Lo que sí se sabe es que sus preferencias sexuales era que le gustaban los hombres. Harold Shipman construyó una bonita familia junto con su esposa. Tuvieron 4 hijos y se les podía ver que asistieran a todos los eventos cuando estaba Harold Shipman y participaban en actividades comunitarias todos juntos. Y bueno, pues encontré esta foto que están viendo a continuación y se puede ver ya donde están grandes. Después del suceso de la muerte de Harold Shipman, ya no se supo nada de ellos. Aileen Wuornos era heterosexual al principio, antes de que cometiera sus crímenes. Después, cuando empezó a hacer todas sus fechorías, después de algunos años, comenzó a encontrarle el gusto por las mujeres. Ella tenía una pareja, la cual se llamaba Tyra Moore, y con la cual hizo algunos de sus crímenes. Tyra Moore le tapó algunas muertes de algunos de sus clientes, y ninguna de las dos tuvo hijos. Marcel Petiot. Petiot
se casó con una mujer llamada Georgette en junio de 1927 y tuvieron un hijo juntos, Gerald, el cual nació en abril de 1928. Este es sin duda un dato nuevo. Y bueno, después de lo que hizo Petiot, nunca se supo más qué fue lo que pasó con el niño. Fritz Hartmann. Hartmann era gay y tuvo una relación sentimental con otro chico, el cual se llamaba Hans Granz. Este le ayudó a hacer varios de sus crímenes, incluso le ayudó hasta vender carne por la colonia y vender algunos de los artículos que le quitaban a sus víctimas. No se supo qué pasó con Granz después de lo sucedido, pero ninguno de los dos tuvieron hijos. Henry Desiree Landru. Landru a sus 20 años embarazó a su prima hermana, Marie René, de un hijo no deseado, y no tuvo otra salida Marie que casarse con Petiot. El matrimonio duraría hasta 1922 y tendrían 4 hijos más. Aunque ellos estuvieran juntos hasta 1922, justo después de que tuvieron su último hijo. Henry Desiree Landru tuvo muchas novias, 11 viudas para después descuartizarlas y matarlas. Este dijo tener varias mujeres para quitarle sus fortunas a las adineradas mujeres y después con este dinero mantener a sus hijos que tuvo con Marie. Y bueno, de los hijos no se supo ya nada después de el problema que hubo con Landru. Albert de Salvo. Albert en Alemania conoció a su esposa, una mujer atractiva de una familia respetable, de la cual se enamoró y con la cual contrajo matrimonio. No hay muchos datos de la hija que tuvieron. Lo que sí pude encontrar son las fotos de cuando era pequeña la niña, y supongo que porque es un caso muy viejo tampoco se encontraron más datos sobre ella. No se supo qué pasó después de que Albert lo detuvieron. Charles Manson. Manson tuvo 2 esposas. Una fue Candy Stevens, con la cual tuvo un hijo, Charles Manson Luther. Y la segunda esposa fue Rosalie Jean Williams, con la cual tuvo otro hijo, Charles Manson Jr. Pero al momento de investigar solo vi una foto de el hijo que se supone que tenía, pero del otro hijo no aparece nada. Decía en la fuente en la cual investigué que Candy Stevens, ella se ha mudado en varias ocasiones, pero nadie sabe dónde está. Y desde el divorcio ella se ha mantenido una distancia muy considerable de su esposo antes de que muriera, y ha vivido su vida con su hijo Luther fuera de los reflectores. Cuando se casó con Rosalie Jean Williams, se casó en 1955 en Virginia, mientras que estaba en prisión. Después de cumplir su condena, se mudó a California con su nueva novia y ahí ella le dio un hijo, que es Charles Manson Jr., pero como todos los matrimonios, esto tampoco duró y se divorció de ella en 1958. No se sabe qué pasó con uno de sus hijos y nada más encontré la foto del que están viendo a continuación. Thierry Paulin. Paulin era otro asesino que también tenía preferencias gay y tenía una pareja con la cual se fue a vivir. Se llamaba Maturín, con el cual hacía también sus crímenes y le ayudó a hacer varios de sus crímenes y no tuvieron hijos ninguno de los dos. José Antonio Rodríguez Vega. Después de estar 8 años en la cárcel, puesto en libertad después de esto, en 1989 fue abandonado por su mujer, su esposa. Vega volvió a casarse, esta vez con una mujer la cual padecía de crisis epilépticas.
Él era considerado como una persona educada, trabajador y un buen marido por todos los conocidos y vecinos. Al salir de la cárcel de Ocaña, su mujer se había llevado a su hijo y no le dejaría ni siquiera verlo, ya que tuvieron este niño. Fue lo que encontré de sus hijos, que nada más vi que tenía uno. El caníbal de la ballesta. El caníbal de la ballesta no estaba casado, solo tuvo una novia, la cual ésta lo dejó por comportamientos bastante extraños, como tener su cuarto lleno de material sexual y entre otros comportamientos un poco extraños. Es todo lo que se sabe de su vida sentimental. Dennis Nelson. Dennis Nelson también era gay y tuvo varias parejas sentimentales. Entre ellas, escuchó un documental que su novio, con el que duró más, dijo que estaba extrañado del comportamiento de Dennis, ya que él se veía serio y tranquilo. Desde su juventud, Dennis tuvo una clara orientación homosexual y de hecho quedó impresionado en una ocasión del torso desnudo de su hermano. No tuvo hijos. Ed Gein nunca se le conoció ninguna novia, pero tenía una inclinación por las mujeres, ya que sus víctimas que asesinó él eran las cuales le gustaban mucho. Era un chico retraído y serio, por eso no tenía tanto impacto entre las mujeres, y evidentemente no tuvo hijos. Jeffrey Dahmer. Este era otro asesino el cual tenía preferencias sobre los hombres. Tenía inclinaciones desde hace muchos años, desde que era muy pequeño, y tuvo varios amoríos, entre ellos todas sus víctimas fueron hombres. Este asesino tampoco tuvo hijos. Robert Hansen. Este asesino estaba casado. Hansen se casó brevemente en 1960 cuando tenía 21 años, pero su esposa se divorció de él ese mismo año, después de que lo declararan culpable de incendiar un garaje de autobuses. Su segunda esposa fue Darla, quien se casó con él en 1963 y con quien tuvo 2 hijos. Darla estuvo con él en cada problema que estaba frente a la ley y cuando lo atraparon robando una motosierra en una ferretería, evidentemente lo metieron a la cárcel y Darla era una mujer profundamente religiosa, la cual tuvo una maestría en educación. Y pues esta mujer le llevaba a sus hijos a que lo fueran a ver. Y pues después de mucho tiempo, pues la relación se fue fracturando y ella se fue desinteresando y él también de ella. Y pues se fueron tomando vidas separadas, incluso manteniendo las finanzas separadas. Darla y los niños iban regularmente a donde vivía la familia de ella en los veranos y como no había nadie en casa era cuando este asesino pues hacía sus crímenes. Bob Berdella. Este asesino también era un asesino gay, el cual disfrutaba de salir con chicos y llevarlos a casa para después asesinarlos y violarlos, jugar con ellos, casi como Jeffrey Dahmer. Este asesino tampoco tuvo hijos, aunque en un tiempo le dio asilo a muchos chicos, pero no se le conoció una pareja estable. Issei Sagawa. Este asesino se consideraba a sí mismo el tipo de hombre que la mayoría de las mujeres no encontraría para nada atractivo. A pesar de su falta de encanto y de su extrema timidez, estaba obsesionado con tener a la mujer perfecta. Su fantasía se hizo realidad mientras estudiaba la licenciatura inglesa en la Universidad de Tokio. Ahí se relacionó con una mujer alemana que daba clases de idiomas. Cuando me encontré a esta mujer en la calle, me pregunté si podía comérmela.
desde ahí su instinto de asesinato. Y pues también cabe señalar que él no estuvo casado y tampoco ha tenido hijos. Bela Kiss. Bela Kiss estaba casado, pero su mujer lo engañó para irse con otro hombre. Esto hizo que le detonara el instinto asesino. No se sabe que haya tenido hijos y tampoco hay fotos de su mujer, ya que es un caso bastante viejo. Edmund Kemper. A este asesino no se le conoció ninguna novia, pero le gustaba tener relaciones sexuales con cadáveres, mujeres. Incluso violó a su propia madre. No se sabe que haya tenido hijos y tampoco se le conoció una pareja estable. Albert Fish. Este asesino tenía 6 hijos. Estaba casado con su esposa, pero ésta lo dejó por irse con otra persona. De hecho, eso parece que le detonó un poco el instinto asesino. Tenía a Albert, Anna, Gertrude, Eugenia, John y Henry Fish. En prisión mantuvo relaciones sexuales con distintos presos, pero no hay fotos ni tampoco se sabe qué pasó con sus hijos después de que Albert fuera ingresado a la cárcel, y pues al tener relaciones con estos presos pues también tuvo preferencias gay. El celador de Olot. Este asesino era también gay y lo que se le distinguía a este asesino era que era un gay reprimido, el cual no se le conocieron parejas sexuales, ya que era muy serio e introvertido. Sus papás eran muy religiosos, pero según lo que investigué, él iba a bares gay, pero igual no se le conoció ningún novio y pues menos un hijo. Andrew Cunanan. Este asesino era otro de los que les gustaba salir con hombres. Tuvo varias parejas a las cuales se caracterizaba mucho porque a todas las asesinaba, justamente por quitarle la vida a la persona que amaba. No tuvo hijos. Rosemary y Fred West. Este asesino estuvo saliendo con Rena, la cual tuvo relaciones con un conductor de autobús pakistaní, la cual se embarazó de él, pero le dijo a Fred que era su hijo. Hasta después de mucho tiempo se supo la verdad, ya que iban a ser el bebé, pero Fred la registró como si fuera su hija. Fue la primera hija de Fred. Después tuvo una hija justamente con Rena, que se llamó Annie Marie, y esta aún vive y ha dado declaraciones de la familia de los West. Y después de eso tuvo una novia que se llamaba Anna McFall, la cual estaba embarazada de Fred y tenía 8 meses, pero como Fred no quería que Rena se enterara de su amorío, la asesinó junto con el bebé, el cual era una niña por si fuera poco de todo lo que hicieron, todo lo que él hizo. Y después tuvo una hija que es Heather, que ya fue hija de Rosemary y Fred West, y esta fue asesinada por Fred. Según Fred decía que tenía apariencia de lesbiana y eso no le gustaba a Fred. También asesinó a la hija de Shirley, que era una chica que le invitaron para estar con ellos entre Rosemary y Fred West. Después de esto, Fred, de tantas violaciones que hacía a sus hijas, dejó embarazada a Anne Marie, que era una de sus hijas con Rena, y
Pues la chica tuvo un embarazo que no estaba bien alojado, estaba en las trompas de falopio, así que la chica abortó. Que se dice por ahí que Fred fue el que ayudó a que abortara. También tuvieron a Tara, la cual no sufrió violencias ni golpes y maltratos, ya que no era hija de Fred, sino de un cliente que había tenido su esposa. Pero bueno, Fred, a lo que investigué, decía que en algunas ocasiones algunos de los hijos dijeron que en algunas ocasiones Fred no maltrataba a los hijos que no eran de él. Los que eran de clientes de Rosemary no los maltrataba porque él sentía como que no eran de su propiedad. A las únicas que maltrataba a las hijas de él mismo y de sus, por ejemplo, a las hijas de Rena o de Rosemary con él, pero a las demás no. También tuvieron a Stephen, que sigue vivo, intentó suicidarse en el 2002, no tuvo éxito y después se le encarceló por intentar de 14 años. Es todo lo que se sabe, no se sabe si sigue en prisión. También tuvieron a Mae West, que también declaró en contra de sus padres en el juicio de Rosemary. Y bueno, este fue el caso de esta semana. Espero les haya gustado. Chao.